Chávez de Yada en el mes de la salud bucal, con el tema de generalidades de la desdentación parcial, ¿verdad? Ahorita a continuación les leo el currículum de la doctora Cecilia Chávez de Yada, que ella es doctora en cirugía dental, graduada de la Universidad del Salvador en 1993. Su experiencia laboral es jefa del área de restaurativa clínica de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. También ha realizado coordinaciones a docentes auxiliares en prostodoncia y operatoria en los años de 1994 al 2008. También es docente titular de prótesis parcial removible, docente titular de oclusión y miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Odontología de la Universidad Alberto Masferrer. Ha sido jurado calificador de tesis de graduación. Los estudios que ha realizado la doctora son diplomados en odontopediatría en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, método de investigación en la Universidad Alberto Masferrer, calidad total aplicada e instituciones de educación superior en INSAFOR, cursos de elaboración de cartas didácticas, cursos sobre nuevos enfoques de enseñanza, cursos sobre actualización pedagógica y cursos de influencia en el marco estratégico en la labor docente. También ha sido reconocido su labor, ¿verdad? Como reconocimiento por destacada labor en la docencia en la USAN en el 2018. Y también ha recibido el reconocimiento como ponente del Congreso Multidisciplinario de la Universidad Alberto Masferrer y reconocimiento en el ejercicio de la docencia. Le damos la bienvenida a la doctora Cecilia Chávez de Yada y le agradecemos su participación. Buenas tardes, estimados colegas. Bienvenidos a la capacitación de este día sobre generalidades de la desdentación parcial. Yo soy la doctora Cecilia de Yada y tengo el placer y el gusto de poderles compartir y recordar las generalidades de los pacientes en los cuales se presenta una desdentación parcial. ¿Cuáles son los objetivos? Esto es para poder diagnosticar y elaborar planes de tratamiento garantizándose que esta PPR sea con éxito, identificar y aplicar las funciones específicas de los elementos de esta, establecer el tipo de relación intermaxilar y el tipo de oclusión que vamos a dejar, y así poder resolver casos clínicos de pacientes parcialmente desdentados. Vamos a ver en la agenda 6 puntos, ¿verdad? En los cuales vamos a iniciar con la definición de prótesis parcial removible. Es la restauración prostodóntica que sustituye dientes y tejidos perdidos y que el paciente puede colocarse y quitarse. ¿Cuáles son las indicaciones? Casos de extensión distal, donde no hay pilar posterior. Dientes pilares que no han erupcionado por completo. Vamos a restituir tejidos blandos y duros que se ha perdido. Necesidad de estabilización bilateral cuando las brechas edéntulas son largas y extracciones recientes. No vamos a poder colocar una prótesis parcial removible en pacientes con retardo mental, con síndrome de Down e inclusive con pacientes epilépticos, para evitar el problema de que la prótesis se desplace de su lugar y le cause más daño a estos pacientes. Ventajas y desventajas. Entre las ventajas de una PPR podemos mencionar que distribuye mejor las fuerzas de la masticación. Puede sustituir los tejidos de apoyo utilizando otros apoyos extras que tenemos en los tejidos blandos del paciente. Es de un menor costo comparado con otras prótesis, ¿verdad? Se puede diseñar para apoyar y estabilizar dientes pilares débiles. Por ejemplo, podemos colocar coronas tangenciadas, ferulizadas, en dientes periodontalmente afectados con una movilidad grado 1, por ejemplo. Es un diente pilar débil. O que tenga este diente también o esta pieza dentaria una raíz corta.
Permite también conservar la propiocepción y hueso alveolar de los dientes. ¿Cuáles son las desventajas? El mal diseño produce daño irreversible a los dientes. Porque nosotros, como odontólogos, tenemos que tener un criterio bastante amplio y poder aplicar el conocimiento que tenemos para poder diseñar. Así, nuestro soporte, que son los técnicos dentales, van a recibir de nosotros el diseño correcto para garantizar que esa prótesis que esté bien diseñada no nos vaya a causar daño a los dientes remanentes que tiene el paciente. También otra desventaja es que en el inicio, cuando se coloca la prótesis, al paciente se le dificulta el colocársela y luego retirársela. Nosotros se lo enseñamos en las clínicas cuando se las entregamos. ¿Verdad? Frente a un espejo, le decimos de este lado se la va a colocar, del lado derecho, izquierdo, pero eso va a estar basado en nuestro eje de inserción y remoción de la prótesis. Entonces, al paciente se le dificulta, es una desventaja. Y por supuesto no es estético. ¿Por qué? Por la visibilidad de los ganchos. Los ganchos ya sabemos que son de metal, de cromo cobalto, y a veces los pilares pueden ser caninos, me afecta la línea en la sonrisa y se ve lo metálico. Entonces, lo consideramos una desventaja. Vamos a la preparación de boca para recibir una prótesis parcial removible. En cuanto a la práctica dental actual, el tratamiento para la ausencia parcial de los dientes comprende varios tipos de prótesis, en los cuales se emplean dientes remanentes y tejidos. Pero, ¿qué sucede con esto? La aplicación de nuestros conocimientos tenemos que tener una mentalidad analítica que asegure el mejor resultado a las necesidades de nuestro paciente. Tenemos que verificar, diagnosticar bien si ese paciente, su condición de sus dientes remanentes y sus tejidos están aptos para recibir una PPR o no. Porque hay casos en que nosotros ya no podemos hacer nada. Porque ¿cuál es la función? No es solo estética, es función masticatoria. Estamos rehabilitando al paciente. Entonces tenemos que exigirnos nosotros mismos un análisis exhaustivo del caso del paciente. ¿Qué pasa con esas pérdidas de los dientes? Cuando se pierden los dientes, la pérdida del volumen de la cresta es tanto en altura como en lo ancho. ¿Por qué? Porque al perdérselo ya no hay ningún estímulo funcional que la reciba. Entonces empieza a perder volumen en lo alto y en lo ancho. Y la pérdida de los dientes es mayor en la mandíbula que en el maxilar y más en el área posterior que en la anterior. Cuando se pierde la dentición natural, obviamente se altera la integridad del sistema masticatorio. Entonces, aquí tenemos pérdida del tono muscular, la integridad dentaria no está bien, el apoyo periodontal disminuye considerablemente y también se disminuye la capacidad de protección y regeneración de esos tejidos blandos. Por eso es que los vamos a sustituir. Los esfuerzos de restauración que hagamos va a depender del estado del ligamento periodontal de quiénes, de todas las piezas dentarias y más en las piezas pilares donde van a ir colocados los ganchos. La calidad de nuestro reborde residual. Si el alto, el ancho y el tejido que lo recubre
está en buenas condiciones. Y también tenemos que observar en el paladar duro si hay presencia de torus o la altura del piso de la boca. Masticación. Los dientes, las piezas dentarias tienen sus funciones. Cortamos, desgarramos, trituramos. Lo importante es que el alimento sea dividido, ¿vea?, mediante una fuerza aplicada para que se hagan partículas pequeñas por medio de las superficies oclusales, de las molares y premolares, y el bolo alimenticio pueda digerirse y ayudar al sistema digestivo a procesar los alimentos. Entonces, si en los dientes naturales o las piezas dentarias naturales su función es esa, lo mismo queremos lograr con colocar una prótesis removible, una prótesis completa, una prótesis fija, una corona, porque tenemos que rehabilitarle al paciente su función. Pero en el reemplazo protésico de las prótesis, los dientes aportan una función menor que una pieza natural. Y si vamos a hablar de prótesis dentosoportadas y dentomucosoportadas, ya lo vamos a ver un poquito adelante, las dentosoportadas me desmenuzan más los alimentos, por decirlo así, que una dentomucosoportada. Para colocar prótesis parciales removibles, también nosotros tenemos que hacer tratamientos preprotésicos, prepararle la boca al paciente para recibir. Entonces, el objetivo siempre va a ser devolverle a la boca su salud óptima, ¿verdad?, y eliminar toda situación que pueda ser perjudicial para el éxito de nuestra prótesis parcial. Entre los tratamientos preprotésicos vamos a incluir tanto tejidos duros como tejidos blandos. Dicha preparación se va a realizar antes de las impresiones definitivas. Y si los procedimientos son quirúrgicos o periodontales, por lo menos los vamos a tener que realizar con 6 semanas de anticipación. ¿Cuáles son los procedimientos clínicos preprotésicos? Vamos a dar tratamiento periodontal, endodoncias o tratamiento de conductos radiculares, cirugías preprotésicas, movimientos menores, aquí entra el área de ortodoncia, modificaciones en los dientes, donde están las ameloplastías, que hacemos el desgaste selectivo, ¿ve?, por parte de nosotros, con una piedra de diamante, donde se ha marcado con anterioridad el área exacta. Y por último, ya la odontología restaurativa. Eso es lo que vamos a colocar. ¿Cuáles son las secuelas de la desdentación parcial? Vamos a tener alteraciones estéticas, no hay una disminución de la eficiencia masticatoria. Las piezas dentarias remanentes presentan a veces inclinaciones, migraciones, rotaciones, por no tener piezas adyacentes ni piezas opuestas. Perdón. Hay desviación mandibular, hay depresiones y atriciones dentales, pérdida de la dimensión vertical y acortamiento morfológica de la cara, hay disfunción de la articulación temporomandibular y pérdida del hueso y reducción de los rebotes. Todas estas 6, 7, 8, 9 secuelas es porque los pacientes no tienen completamente sus dientes. Y a medida que pase el tiempo y no los rehabilitamos, llegamos, perdón, llegamos a una situación en la que
ya tenemos pocas piezas y ya no podemos hacer mucho, ya nada más, simple y sencillamente esperar a que las pocas piezas que tenga se pierdan o hacemos extracciones para colocarles prótesis completas, tanto superior como inferior. ¿Cuáles son las características del reborde alveolar residual? El reborde alveolar residual ideal debe soportar todas esas fuerzas verticales y horizontales que generan o se generan durante el movimiento de la prótesis. Cuando la prótesis entra en función, el reborde residual tiene que soportar esas fuerzas. La cresta alveolar, ¿cómo tiene que estar? Tiene que ser ancha. Las vertientes bucal y lingual de esa cresta tienen que ser altas. Y la mucosa que recubre tiene que estar fibrosa, con un grosor de aproximadamente 1 milímetro, que esté firme y adherida al hueso. Aquí tenemos los ejemplos de los tipos de rebordes residuales que podemos encontrar en los pacientes. El rectangular, el triangular y el irregular. De los tres, el rectangular es el ideal o el idóneo. ¿Qué pasa con los rebordes con mucha reabsorción o en filo de cuchillo? Llegan a las clínicas los pacientes y ya decidieron muy tarde el rehabilitar su boca. Estos rebordes en filo de cuchillo son un dolor en cabeza porque a la prótesis no va a funcionar. No va a funcionar completamente y es más, podemos dañarle más los tejidos al paciente. Y únicamente a veces se hacen las prótesis por estética, pero no son funcionales. Pero bien, generalmente estos rebordes en filo de cuchillo se presentan en el maxilar inferior. La mucosa del maxilar inferior se ha vuelto delgada, atrófica, está reabsorbido tanto en su altura como en lo ancho y se desplaza fácilmente. Entonces estos movimientos lo trasladan a los dientes pilares o los dientes que están adyacentes a esas brechas edéntulas. Entonces, al atrofiarse y se genera esa reabsorción de volumen tanto en altura como en lo ancho, el proceso es irreversible. ¿Y con qué comenzó? Con una exodoncia, ¿verdad? Con una exodoncia. Entonces, en el primer año de haber perdido las piezas, en el maxilar se pierden de 2 a 3 milímetros, en la mandíbula de 4 a 5, y después la reabsorción es mucho más lenta, de aproximadamente 1 milímetro, tanto en la mandíbula como en el maxilar. Pero es algo irreversible y progresivo, y más cuando el paciente va aumentando en edad. Aquí tenemos ejemplos en filo de cuchillo que nos va a causar problemas si nosotros queremos colocar, porque si bien es cierto que vamos a restituir dientes blandos, o sea, perdón, tejidos blandos, pero este tipo de reborde tan delgado puede estar alto, delgado, puede estar delgado, puede estar con irregularidades. Entonces va a ser bien difícil que logremos que esa prótesis esté bien y que el paciente no tenga secuelas. Este llamado reborde en filo de cuchillo ustedes lo pueden encontrar o lo podemos encontrar como el reborde edéntulo de Caggle en Howell, en donde el hueso del reborde en altura es suficiente, o sea, sí tiene altura, pero el grosor es insuficiente. Entonces ahí es donde se nos presenta el problema para la colocación tanto de una prótesis completa como para una prótesis parcial removible. Y eso es lo que encontramos en la mayoría de los casos. Bastantes pacientes llegan a las clínicas
con este tipo de reborde. ¿Qué pasa con las modificaciones en los dientes? Las modificaciones de los dientes son las ameloplastías. Podemos preparar planos guías. Acordemos que nosotros siempre en restaurativa ocupamos el paralelismo. Siempre el paralelismo es algo indispensable para el éxito de cualquier prótesis. Entonces, podemos modificar los dientes tanto en su altura de contorno. Vamos a modificarlo en preparación de descansos para recibir el apoyo del aparato o crear áreas de socavado a la conveniencia del buen diseño de la prótesis. Y se marcan en el modelo principal o inicial de cualquier color. Aquí yo se los he puesto que se pueden colocar o marcar en color rojo. Los descansos oclusales o singulares y con color verde los planos guías y las alturas de contorno. Solo se pone uno de acuerdo con con uno mismo en el sentido voy a marcar en rojo tal, en verde o azul, cualquier color. Yo les he puesto ahí les he puesto un ejemplo, pero lo pueden hacer con cualquier color. Y obviamente al hacerlo tenemos que tener el modelo a la par y hacer en la pieza dentaria en el paciente, en el lugar donde exactamente nosotros lo hemos dejado cuando analizamos el diseño en el tangenciómetro. Aquí están los planos guías, donde hay un paralelismo. Clasificación de los arcos parcialmente detentados. Acordémonos o recordémonos que hay una clasificación general que todavía se utiliza. Viene de años y lo único que para que sea aceptable a nivel mundial es que tiene que ser una clasificación universal, que todos sean los de aquí, Estados Unidos, Europa, Asia. Todos los odontólogos sabemos que con esta clasificación es la que siempre vamos a trabajar. No ha habido todavía ningún cambio, seguimos con lo mismo. Entonces, los requerimientos de este método es que nosotros con solo agarrar el modelo de estudio vamos a decir o visualizar qué tipo de arcada es la que vamos a considerar. Vamos a diferenciar inmediatamente si es una dentadura parcial, o sea, es un paciente parcialmente dentulo, donde va a necesitar una prótesis parcial dentosoportada o dentomucosoportada. ¿Cuál es esa clasificación? La famosa clasificación de Kennedy. Esto fue propuesto por el doctor Edward Kennedy en 1925 y dividió a los arcos parcialmente dentados en 4 tipos. Clase 1, o de extensión distal bilateral, clase 2, o de extensión distal unilateral, clase 3 y clase 4. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En que la clase 1 y 2 son bases de extensión distal, donde no hay pilar posterior, y la clase 3 y 4 tiene pilares anteriores y posteriores a la brecha edéntula, no espacio edéntulo, es brecha edéntula. La clase 1 o de extensión distal bilateral son las áreas edéntulas bilaterales posteriores a los dientes naturales remanentes. Aquí podemos observar, aquí tenemos desde la 3.5 a la 4.5 y la brecha edéntula hay 1, 2. Entonces, por eso es bilateral. Ya en un modelo de un paciente, lo mismo. Este es el superior. Aquí está una brecha edéntula
y otra. Son brechas edéntulas largas y son bilaterales. Entonces, una clasificación clase 1. En la clase 2 o de extensión distal unilateral, es que es una área edéntula unilateral de una posterior a los dientes naturales remanentes. Aquí la tenemos en el cuadrante 4. Y aquí en el cuadrante 3. Clase 3 de Kennedy. Áreas edéntulas unilaterales con dientes naturales anteriores y posteriores a ella. Aquí tenemos en superior la primera premolar y esta es una 7, una 8, perdón. Tenemos diente anterior y posterior a la brecha edéntula. Y acá, de la misma forma, tenemos una pieza anterior y una pieza posterior, unilateral, solo de un lado. Al ver el modelo, inmediatamente uno dice, es una clase 3. Y la clase 4 es un área edéntula única, pero bilateral. ¿Por qué? Porque atraviesa la línea media. La línea media acá, anterior a los dientes naturales remanentes. Al cruzar la línea media, ya se convirtió en una clase 4. Pero si aquí existiese un incisivo central, ya es una clase 3. ¿De acuerdo? Pero acá es que esta área edéntula única bilateral atravesó la línea media. Las reglas de Applegate. Hay varias reglas de Applegate aplicables a la clasificación de Kennedy. Únicamente les voy a mencionar la número 5 porque es muy extenso y solo lo que nos tiene que ahorita importante recordar es que el área o áreas edéntulas más posteriores son las que me determinan la clasificación principal. Esta es una clase 1, esta es una clase 2, modificación 1, y esta es una clase 3. La más posterior es la que me determina la clasificación principal. Componentes. La prótesis parcial removible tiene muchos componentes. Tanto para las removibles superiores como para las inferiores. Y la diferencia va a ser los tipos de conectores mayores que podemos utilizar, dependiendo de cada caso. Estos conectores mayores son los que unen los elementos de la prótesis de un lado con los del lado opuesto dentro del mismo arco. En este caso estamos viendo una doble barra lingual. ¿Y qué pasa con o la colocación de las prótesis parciales removibles en inferior? Tenemos que tomar en cuenta la altura del piso de la boca. Fácilmente, ¿con qué? Con una sonda periodontal. Ponemos un tope guía de los que utilizamos para las limas en endodoncia y lo ponemos en el borde incisal de la pieza y lo medimos. ¿Cuánto tiene que medir? 12 milímetros para poder poner un tipo de conector mayor, como una barra lingual. Pero si es menor a 12, de 9, ahí podemos nosotros evaluar y analizar si vamos a poder colocar la barra o una plancha lingual o una doble barra lingual. Entonces al paciente lo que se le tiene que decir es que toque la punta de su lengua con el borde del labio superior, ligeramente. En la clínicamente hablando, pero en el modelo de estudio lo podemos hacer así como está acá y lo marcamos.
Aquí está la barra lingual. Es una prótesis en prótesis dentomucosoportadas. También, tanto en dentomucosoportadas o dentosoportadas se puede colocar la barra lingual siempre y cuando la altura del piso de la boca me lo permita. Y en este caso que les he puesto acá, como es una prótesis dentosoportada, es una clase 3, modificación 1, no necesito una retención indirecta. Está la placa o plancha lingual, donde existe un espacio menos de 8 milímetros y es imposible colocar una barra, yo voy a colocar una plancha. También si hay reabsorción de los rebordes residuales. Si los dientes periodontalmente están debilitados, una plancha me sirve excelentemente para ferulizar e inmovilizar esas piezas débiles, para reemplazar dientes de una placa ya existente. Cuando hay torus linguales inoperables o exostosis, en las clases 1 de Kennedy, donde solo hay 6 dientes anteriores, y en las clases 3 de Kennedy, cuando hay espacios entre los largos y una reabsorción marcada de los rebordes. Ahí es donde yo voy a colocar una placa o plancha lingual, que es esta. Tiene esta forma de festoneada. Tiene forma de media pera y que me cubre los cíngulos de los dientes. Y superficies linguales de premolares en casos necesarios. Y cierra los espacios interproximales. Ahí es donde me ayuda a mí a ferulizar los dientes periodontalmente débiles. Y donde va la mente analítica de uno en que sí, aunque haya espacio, hayan 12 milímetros, 9 milímetros, y yo pueda colocar una barra, pero los dientes están periodontalmente débiles, yo elijo una plancha. ¿Qué tipo de conectores menores? También es otro elemento de la prótesis parcial removible, en donde todos lo que conecta uno con otra cosa, con otro elemento. Por ejemplo, hay un conector menor del gancho, que es este. Hay un conector menor del retenedor indirecto, que es este. El conector menor para la base en forma de rejilla, que lo podemos observar acá. El conector menor de la base en malla, donde se va a colocar la base protésica y los dientes artificiales. El conector menor del brazo del gancho, que va acá. Y el conector menor de la base en forma de cabeza de alfiler. Lo podemos observar acá. Todos esos son conectores menores. Retenedores directos, básicos, principales, porque son los que nos van a mantener la prótesis en su lugar. Entonces, es lo que me permite retener la prótesis en la boca del paciente. Aquí está nuestro famoso ganchos, con su brazo retentivo y su brazo recíproco. El brazo retentivo es el que me va a hacer la función de mantenerme la prótesis en la boca del paciente. ¿Cómo está compuesto un gancho? Tiene un brazo retentivo, tiene un brazo recíproco, tiene un conector menor y tiene un apoyo. El apoyo es en la prótesis. El descanso es en la pieza pilar donde hacemos el desgaste selectivo del que estábamos hablando o la meloplastía, que también no debemos de llegar en un desgaste selectivo a dentina. No podemos dejar expuesta dentina. O sea que tenemos que tener mucho cuidado al hacer esos descansos. Pero en la prótesis parcial removible se le llama o lo llamamos apoyo. Este está en contacto con los dientes y cuando el paciente va a sentar la prótesis, se sostiene o
se coloca en los descansos que nosotros hemos hecho previamente. ¿Y qué es lo que van a hacer? Evitarme el hundimiento de la prótesis. ¿Hacia dónde? Hacia gingival. Eso es importantísimo, porque nosotros tenemos que evitar dañar nuestro reborde residual, nuestra brecha, ¿vea? Lo que menos queremos es que esa prótesis se hunde en esos tejidos. Por eso es importante que los ganchos estén bien diseñados. Sepamos qué tipo de gancho, sepamos dónde vamos a ir a colocar cada una de sus partes y sobre todo que ese descanso, o sea, ese apoyo o descanso me eviten el hundimiento de la prótesis en sentido vertical, o sea, hacia gingival. Los indirectos, importantísimos en las bases de extensión distal, o sea, en las clases 1 y las clases 2 de Kennedy. ¿Por qué? Porque durante la masticación la prótesis tiende a levantarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que colocar la retención indirecta lo más alejado de la línea de fulcro. La línea de fulcro es la línea que pasa por los dientes pilares más posteriores a cada lado del arco dentario. Por ahí pasa. Si nosotros trazamos una línea, como acá, y otra perpendicular a esa línea, ese es el lugar donde yo debo de colocar la retención indirecta. Eso me va a evitar una palanca de primer grado. Es ahí donde hablamos ya de principios biomecánicos de base de extensión distal. Base protésica, sencillo. Descansa sobre qué? Sobre nuestro muco periósteo. Y ahí están unidos nuestros dientes artificiales. De color rosado y nuestros dientes del color que elijamos según la guía de color. Que nos vamos a basar en qué? En la piel del paciente. También en el criterio del paciente. Si el paciente yo los quiero blancos, a veces acuérdense que tenemos que ser un poco accesibles. Nosotros les decimos a los pacientes por su tono de piel, este es el color que más le parece este o le parece el otro. Pero eso hay pacientes que tienden a decir, no, lo quiero lo más blanco posible. Entonces uno accede. Lo importante es no tanto el color, es que funcione, ¿verdad? Entonces, tienen que ser funcionales y estéticos. Y saber, o sea, de las diferentes, los dientes artificiales, el tamaño. El tamaño nosotros lo vamos a determinar. Porque si después vamos a hacer desgastes en esos dientes para dejar una oclusión bilateralmente balanceada, nosotros tenemos que respetar la anatomía. Y ustedes saben que los dientes artificiales no vienen tan anatómicos en su superficie oclusal. Y eso no me va a permitir que triture bien los alimentos. Retenedores directos son todos los ganchos que les hablé al principio y que resisten el desplazamiento de la prótesis tanto en dirección oclusal, horizontal, gingival. Los ganchos vienen en supraecuatoriales e infraecuatoriales o de proyección vertical, que son los ganchos en barra. Son los dos tipos de ganchos que nosotros utilizamos. Los circunferenciales son los que llegan al área de socavado útil del pieza pilar desde una dirección oclusal, y los de la barra o de proyección vertical son los que se originan del armazón de la base de la prótesis y alcanzan el área de socavado desde gingival. Aquí está, de acá, desde abajo, desde gingival, es un gancho de proyección vertical, y cuando salen desde la dirección oclusal son los circulares o circunferenciales.
Requisitos del gancho. Los ganchos me tienen que dar soporte. Me evitan el desplazamiento de la prótesis en dirección gingival. Tienen que darme soporte vertical. Retención. Obviamente, yo no quiero que se desplace la prótesis y solo el gancho me lo puede lograr. Pero el gancho tiene tres partes. El gancho en su brazo retentivo. La parte que me retiene la prótesis en el área de socavado útil de la pieza es el tercio terminal, porque es el único flexible de todo el aparato. Estabilidad. La estabilidad está dada por el brazo recíproco. Y lo que hace es que me estabiliza la fuerza que va a hacer el brazo retentivo cuando está llegando al área de socavado útil y él está haciendo una contrafuerza y me está dando la estabilidad. La circunscripción es que me tiene que abarcar más de 180 grados de la circunferencia o del perímetro de la pieza para lograr una buena retención y que no se me vaya a mover por acción de las fuerzas oclusales durante la masticación. La reciprocidad es que me contrarresta esas fuerzas horizontales que me ejerce el brazo retentivo. El brazo retentivo está evitando durante la masticación que se salga, pero al mismo tiempo el brazo recíproco me está dando estabilidad. Entonces hay una reciprocidad, brazo retentivo, brazo recíproco, durante la inserción y la remoción de la prótesis. Y la pasividad es cuando el aparato está colocado en su posición correcta sobre el diente y no tiene que haber ninguna fuerza. ¿Qué pasa si cuando colocamos por primera vez el aparato y el paciente nos dice, doctor, doctora, lo siento apretado? Eso es normal. Pero cuando lo estamos ajustando en boca, ahí es que tenemos ciertos problemas si no está bien diseñado y tenemos que hacer desgastes. Pero una vez colocado, ¿verdad? Según nuestro eje de inserción y remoción que establecimos con el tangenciómetro, no tiene que ejercer ninguna fuerza. Nada. Ya está pasivo, está colocado y con eso ya estamos tranquilos. Importantísimo, la ubicación del área de socavado útil. Esta se ubica en alguna parte de todo el área de socavado. Todo el área de socavado del diente es por debajo de la altura de contorno. Pero ¿cómo yo voy a saber cuál es el ASU? Que es la abreviación. Es cuando coloquemos el de los aditamentos del tangenciómetro, el medidor de socavado plateado, que es para cromo cobalto, que es el metal con el que se fabrica, se confecciona la prótesis. Entonces, tiene un vástago y una lenteja. Se me va a formar un triángulo. Aquí podemos ver que el aditamento o el medidor de socavado está tocándome 2 puntos en la pieza. Al tocarme en 2 puntos, se me forma un triángulo de luz visible. Ese triángulo de luz visible nosotros colocamos con un lápiz, la punta de un lápiz, el lugar exacto, y ahí es donde va a ir el extremo retentivo del brazo retentivo del gancho, valga la redundancia, que es el flexible y es el que me retiene la prótesis. Este es de una vista vestibular y aquí desde una vista proximal, solo que se observa un poco más grande. Observen acá, observen acá. Ahí es el área de socavado útil, su ubicación. Ubicación del área de socavado útil. En el diente pilar va en mesiobuco gingival, distobuco gingival o buco gingival. Pero ¿cómo lo determiné? Lo determiné analizando. Es con ese medidor de socavado. Pero pueden decirme, ¿y si no encuentro? No encuentro ni en mesial, ni en distal, ni en buco gingival.
tercio gingival de la pieza. Estamos hablando del tercio gingival, porque está abajo de la línea de contorno del diente, del área de mayor contorno. Entonces, si no hay, ahí es donde entramos con la modificación. Modificación con una meloplastía, con una piedra de diamante, y hacemos nuestra área de socavado útil. Y si es en una corona, porque el diente necesita una corona como tratamiento preprotésico, nosotros vamos a dejar también, como la vamos a tangenciar, vamos a dejar el punto exacto donde va a ir ese aso. Pero también el aso lo podemos ver o describir con respecto a la brecha de dentura, si está opuesto o está adyacente. ¿Cuáles son los ganchos utilizados en el diente pilar de la base de extensión distal? Nombres, prácticamente son los nombres. El DPA, Eiker invertido, DPI, DPT, DP media T. Estos son los ganchos para los dientes pilares de la base de extensión distal. Todos ellos van a depender, o sea, el tipo de, si es el DPA, dónde va a estar el área de socavado útil. Si va a estar en medio, disto bucocongingival, va a estar opuesto, adyacente a la brecha de dentura. Y así es como lo vamos a seleccionar. Para los ganchos para las pilares de las bases de extensión distal, hay placas proximales. Hay una placa proximal que está en contacto con la superficie proximal del diente pilar. Esto está o se coloca donde nosotros determinamos el plano guía. O sea, que está adyacente a la brecha de dentura. ¿Cuáles son los factores que me determinan el eje de inserción y remoción de la prótesis? Los planos guías, en primer lugar. ¿Cómo los describimos? Como dos o más superficies paralelas de los dientes que nos sirven como guía para que el paciente se pueda quitar y colocar la prótesis sin ningún problema. Aquí hay superficies guías disparalelas. Vemos que las líneas, si nosotros las seguimos, van a converger entre sí. Y una superficie guía o plano guía ideal es que sean paralelos. ¿Cómo lo vamos a determinar? Con nuestra varilla analizadora del tangenciómetro. Y me tiene que tocar en los dos puntos. Y tiene que haber paralelismo. Generalmente está en el tercio medio o en la unión del tercio medio y cervical de la pieza pilar. ¿Qué pasa con las interferencias? Hay ciertas áreas de los dientes o incluso de los maxilares que me pueden interferir con la colocación y la remoción de la prótesis parcial. Entonces, todas estas áreas que nosotros consideramos como interferencias, vamos a hacerles procedimientos. Vamos a hacer cirugía oral, vamos a hacer exodoncias, vamos a hacer desgastes selectivos o amaloplastías, o vamos a colocar coronas protésicas. ¿Por qué? Porque necesitamos preparar esa boca, que esté lista solo para que nosotros ya diseñemos nuestro aparato. Las prominencias óseas generalmente interfieren con los conectores mayores o los brazos del gancho. Un brazo del gancho de proyección vertical, como sale desde gingival, desde la base del conector menor de la base protésica, no va a poder si hay una exostosis en ese diente. Si hay depresión ósea, me va a interferir ¿con qué? Con el asentamiento de la base protésica.
Si en los dientes pilares hay ángulos mesiales o distales agudos, hay que redondear, porque me interfiere con los brazos del gancho. También conectores menores, como los conectores menores van en superficies proximales y un conector menor es la placa proximal, yo tengo que hacer una meloplastía también. Y las líneas de análisis para establecer áreas retentivas. Si yo no encuentro, tengo que hacerla. Tengo que desgastar, pero solo en esmalte. Si exponemos dentina, corremos el riesgo de colocarle ¿qué? Una corona al paciente. Por eso tenemos que tener cuidado. Aquí hay una tuberosidad. Esto por la pared vestibular de este reborde alveolar. Entonces, ¿qué gancho tendría que poner yo? Uno circunferencial, porque ese viene desde oclusal y llega al lazo. Pero yo no puedo colocar, o sea, en caso que me interfiera con un gancho, uno de proyección vertical. Entonces, generalmente estas tuberosidades en el maxilar superior sí nos dan bastantes problemas. Los torus palatinos. Si el torus está bien atrás, como en este caso, no me interfiere porque yo he escogido una banda palatina única como conector mayor y como es en forma casi de herradura, no me interfiere, ni tocamos el torus. Y también para el maxilar inferior, la cresta amiloidea y la cresta lingual del reborde alveolar residual sí nos puede causar problemas. Esas son áreas que hay que evaluar también. Áreas retentivas son las que nos brindan la retención a la prótesis, ya lo hablamos. La altura de contorno, que es la mayor circunferencia del diente. El área supraprominencial no me es indispensable al colocar un gancho porque todo el área del socavado es por debajo de esa altura de contorno. Entonces, las alturas o las áreas retentivas puedo dejarlas, o sea, tengo que enfocarme en las dimensiones, ocluso gingival, bucolingual, mesiodistal. La dimensión bucolingual es la que se determina por ese pequeño triángulo de luz visible y es medido por el vástago y la lenteja del medidor de socavado en el ángulo de convergencia cervical, que es donde me va a entrar y salir el gancho con facilidad. Estética. Está relacionado con la ubicación y los tipos de gancho de manera que estos puedan ser lo más estéticamente posibles para reemplazar los dientes. Y más que todo en los anteriores, porque es lo primero, ¿verdad? La sonrisa es lo primero que vemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos la base y la podemos extender hasta dentro del vestíbulo, hasta donde no me interfiera tampoco con las inserciones musculares. Colocar ganchos o retenedores directos más hacia gingival. Estamos hablando de los ganchos de proyección vertical. Sí logramos encontrar el área de socavado útil. Obtener el mayor paralelismo entre los dientes vecinos. ¿Para qué? Para que se reduzca al mínimo el espacio entre los dientes artificiales de la base protésica. Entremos a los principios biomecánicos de la base de extensión distal. Aquí lo importante siempre que tienen que tener o tengamos en cuenta, colegas, es la línea de fulcro. Hay una rotación imaginaria en que la línea de fulcro pasa
a través de los dos apoyos oclusales principales del arco dentario de un paciente parcialmente desdentado. Entonces, las bases protésicas, aquí está donde va a ir colocada la base, vea, eso es el conector menor de la base. Estos son hilos dentales para que observemos que está la línea de fulcro y durante la masticación esto va a tender a levantarse. Si yo logro establecer dónde está la línea de fulcro, yo voy a poder establecer dónde está esta flecha, por ejemplo, la retención indirecta. Les enseñaba en las diapositivas anteriores que es una línea lo más perpendicular posible a la línea de fulcro. ¿Y quién me lo va a evitar? Los retenedores indirectos. Ahí es donde los vamos a colocar. Estos son, o sea, la prótesis tiene un movimiento antero-posterior. Ella tiende a salirse, quiere elevarse, despegarse del mucoperiósteo. Pero ¿quién me lo va a evitar? Aparte de la retención del gancho o retenedor directo, la retención indirecta. También durante esa masticación hay un movimiento medio lateral, que va, viene, de derecha a izquierda sobre la cresta del reborde residual. Entonces, esta cresta, si nosotros pasamos una línea imaginaria, o sea, un eje longitudinal, acá y acá, ¿quién me va a evitar que esto se mueva? El gancho. Si regresamos a la diapositiva antes, es la retención indirecta, los retenedores indirectos. En el movimiento antero-posterior, en este movimiento medio lateral, me lo evitan los ganchos. El de rotación, volvemos con la línea de fulcro. Yo me imagino un eje vertical ubicado aquí en el centro, donde está el puntero. ¿Quién me va a evitar que la prótesis rote alrededor de ese eje vertical? Los ganchos, o sea, los retenedores directos y el conector mayor. Tanto, o sea, no importa si ahorita está la placa lingual allá, aquí, perdón, o puede ser en superior. Pero el movimiento de rotación de la prótesis durante la masticación me lo va a evitar el gancho y el conector mayor. El anteroposterior, repitiendo. El movimiento anteroposterior me lo evita el retenedor indirecto. El movimiento medio lateral me lo evita el gancho. Y el movimiento de rotación, el gancho junto con el conector mayor. Soporte. Se define como la base sobre la cual descansa la dentadura y sirve de apoyo y sostén. Aquí tenemos los diferentes planos, el sagital, que se estudia la cabeza del paciente de derecha a izquierda, del lado derecho a izquierdo del paciente, el plano horizontal, que estudiamos los movimientos de la mandíbula superior e inferior, y con el plano frontal podemos ver las lateralidades. Entonces, el soporte me lo va a dar, en este caso, también la base de la dentadura. ¿Por qué? Porque va a sostenerse o a descansar sobre el mucoperiósteo. La estabilidad de la prótesis de mantenerse firme y resistir los desplazamientos de las fuerzas funcionales horizontales y de rotación es lo que se llama estabilidad. Máquinas. Hay simples, compuestas o complejas. De las simples está la palanca, el plano inclinado, cuña, tornillo, eje, polea. Son las dos categorías. Pero de estas simples, ¿cuál es lo que yo voy a evitar en una prótesis parcial? La palanca.
La palanca es una barra rígida soportada en algún punto de su longitud. Ese punto de soporte de la palanca es el fulcro. Y la palanca se mueve en torno al fulcro. Entonces, en una base de extensión distal, yo tengo que evitar la palanca. ¿Pero qué tipo de palanca? Hay palancas de primero, segundo y tercer grado. O primero, segundo y tercera clase. Así lo podemos encontrar. Y esto se va a basar en la ubicación del fulcro. Aquí tenemos en el esquema, tenemos que el fulcro pasa ¿por dónde? Por las superficies oclusales más, o sea, las más posteriores de las piezas pilares a cada lado del arco. Ahí pasan. Entonces, las fuerzas de la masticación hacen que la base quiera salirse y yo coloco una retención indirecta acá para que esto no se levante. Aquí está el fulcro. Es como un sub y baja. Lo podemos relacionar con los sub y baja en los juegos de los niños. Son palancas de primer grado o de primera clase. Como este balancín, está la segunda clase, está la tercera clase. Pero la que nos importa es la primera clase. Entonces, en las bases de extensión distal tenemos un brazo de resistencia y un brazo de potencia. ¿Qué es eso? La longitud de la palanca, de esa palanca o de esa máquina simple, desde el fulcro hasta la resistencia se llama brazo de resistencia. Y el brazo de potencia es desde el diente hasta la longitud de la base. En una PPR, este brazo de resistencia está representada entre la punta del retenedor directo o gancho y el fulcro. En un brazo de potencia de la palanca va desde el fulcro hasta la longitud de la base. Lo único que tenemos que tomar en cuenta acá es qué tan larga es esa base. Porque a nosotros nos conviene que este brazo de potencia sea corto, no largo. Porque así me favorece la salud de los tejidos remanentes. Entonces, idealmente en el diseño de una PPR, un brazo de potencia debe de ser corto y el brazo de resistencia debe ser largo. Eso sería lo ideal. Que solo me falten la 7, la 6 y la 7 en ambos, en la arcada. Entonces, súper bien. Solo estoy sustituyendo 4 piezas. Entonces, ese brazo de potencia, donde van a ir esos dientes artificiales, es más corto que mi brazo o sea, la de potencia es más corto que el brazo de resistencia. Entonces, también que mi apoyo oclusal del gancho sea en mesial. No lo puedo hacer en distal porque origina fuerzas de torque y lo que va a hacer es moverme la pieza pilar. Se me va a abrir un espacio y va a haber empaquetamiento alimenticio y problema periodontal y puedo perder esa pieza. La punta de retención del gancho, lo mejor es en distobuco gingival. Tercio gingival de la pieza en el centro. No en mesial o distal, pero eso va a depender cuando nosotros analicemos. Pero eso es lo ideal. Y que la base protésica sea ancha y los dientes artificiales como pequeños. ¿Por qué pequeños? Porque así yo disminuyo la carga oclusal y me funciona mejor. Por eso es importante que nosotros escojamos el tamaño de los dientes. No podemos dejarlo a nuestro técnico que los seleccione. Los tenemos que seleccionar nosotros. Entre
que los dientes sean pequeños y la base protésica ancha, ya estamos logrando disminuir bastante nuestra carga oclusal. Líneas de fulcro son ejemplos. Pasa por las últimas piezas pilares a cada lado del arco. Aquí está la pieza pilar. Esta es la línea de fulcro. La línea perpendicular me va a indicar dónde voy a colocar la retención indirecta para que las bases de la prótesis que van acá no se me levanten con facilidad. Aquí es otro tipo. Aquí estamos con premolares. Aquí pasa la línea de fulcro y me indica, aquí hay dos piezas donde yo puedo colocar mi retención indirecta. Los retenedores indirectos, ¿cómo están conformados? Por un apoyo, un conector menor que salen de la barra lingual o la plancha lingual que me sirve como retenedor indirecto. Ya lo vamos a ver. El eje de rotación de un pilar está ubicado en algún punto de la raíz del diente. Ahí está ubicado. Y todos, o sea, el pilar. Y yo tengo que cuidar este pilar. Seleccionar bien el pilar, que su relación corona-raíz sea 1 de corona, 2 de raíz. Pero ¿qué sucede si el diente está fuerte periodontalmente, pero no tiene 2 de raíz, tiene 1,5? Pero si yo considero que la pieza adyacente, si esta es una segunda premolar y yo tengo una primera premolar, yo puedo ferulizar con 2 coronas. Y así me evito que esa pieza posteriormente se me vaya moviendo por las fuerzas de la prótesis. Funciones del apoyo oclusal en las bases de extensión distal, en su biomecánica. El apoyo oclusal, ¿qué es lo que me evita? Me evita el hundimiento de la prótesis hacia gingival. Ese apoyo está o topa sobre el descanso que nosotros hemos hecho. Los lechos para apoyo, así se llama, lechos para apoyo. Una vez hecho los lechos para apoyo, toda la fuerza oclusal se va a transmitir a lo largo del eje axial de la pieza. Porque un diente tolera más las fuerzas en dirección vertical que las horizontales. ¿Por qué? Porque periodontalmente hablando, se activan más las fibras periodontales y resisten esas fuerzas. Cuando la PPR entra en función y rota, se producen fuerzas horizontales, el diente pilar las va a tolerar si éstas se originan más cerca del eje horizontal de rotación del pilar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Si yo vengo y diseño un gancho arriba del área de socavado, fácilmente empieza a moverse y como esté en algún punto de la raíz del diente, esto se puede mover. Mientras que yo, si lo coloco abajo, entonces es más difícil que estas fuerzas horizontales del pilar, sobre el pilar le hagan daño. La carga oclusal, la prótesis o la base protésica tiende a chocar con los tejidos y se inclinan hacia la pieza. Aquí tengo la resistencia, aquí está el fulcro y eso lo tenemos que evitar. ¿Qué factores me influyen en el diseño? La relación oclusal de los dientes, la orientación de nuestro plano oclusal, el espacio disponible para la restauración de dientes faltantes. Si hay una pérdida de dimensión vertical de la cara, nosotros tenemos que hacer un levantamiento de mordida. La integridad del arco, cómo están esa morfología dentaria, el tipo de conector mayor y si la PPR es dento soportada o dentomuco soportada. ¿Necesidad de retención indirecta? Sí. Paso la línea de fulcro. Tenemos que hacer o colocar una retención indirecta. Funciones del apoyo, siempre transmitir esas fuerzas oclusales a lo largo del eje longitudinal de los pilares
mantener los retenedores en posición, transmitir a los dientes pilares algunas fuerzas que actúan sobre las prótesis. Hay que cerrar espacios pequeños entre los dientes, evitar la impactación de alimentos entre el pilar y la extremidad adyacente de la base, actuar como retenedores indirectos, servir como punto de apoyo y evitar obstrucción de los pilares, ¿verdad? Los apoyos ubicados en mesial es lo ideal porque me va a reducir el trauma de los dientes, porque la transmisión de las fuerzas oclusales es más perpendicular y no me causa problemas con el diente pilar. Es como que coloque una llave acá. Pero ¿qué pasa si yo pongo un apoyo en distal? Va a suceder lo contrario. Aquí están las fuerzas, siempre tienden hacia el diente pilar, pero como yo he puesto mi apoyo en mesial y mi retención indirecta lo más lejos del fulcro, entonces voy a evitar ese problema. En distal no. Ahí sí, si yo coloco en una base de extensión distal un apoyo en distal, voy a movilizar la pieza. Los tejidos o sea, la base va a estar contaminando, va a estar pinchando ese tejido del mucoperiósteo y nos va a causar problemas. Y el diente se va a inclinar hacia distal, me va a abrir, como les decía, un punto de contacto, me va a atrapar alimentos y va a haber un compromiso periodontal. Los retenedores indirectos son indispensables en una base de extensión distal. Se consideran como el sub y baja, ¿verdad? La fuerza oclusal desplaza la base hacia los tejidos y la línea todo lo que está por delante de la línea de fulcro se mueve en sentido contrario, es decir, hacia oclusal. La base se asienta y estos contrarrestan esa fuerza y así no se desplaza la prótesis. Aquí tenemos una clase 2, modificación 1, se ha trazado la línea de fulcro, donde va a ir mi conector menor, mi retención indirecta, lo más perpendicular. En este caso, en esta pieza. Entonces, cuando mastique el paciente, esto me va a ayudar. Esto es una pieza superior, o un arco superior, perdón. Barra lingual con los apoyos y conector menor en pieza pilar. Este es un retenedor indirecto. Aquí está el gancho, yo vengo y lo subo acá y con eso evito el desplazamiento de la prótesis. En el caso de la placa lingual, como esta y la doble barra lingual, no solo colocándola, yo voy a considerarlo como un retenedor indirecto. Lo que tengo que hacer es colocar apoyos oclusales. Al colocar o modificar ese conector mayor con apoyos oclusales, tanto de un lado como en el otro, ahí sí me sirve como un retenedor indirecto. Y éxito en nuestra base de extensión distal. Aquí tenemos otros ejemplos de una placa lingual con sus festones, pero aquí, si ven las flechas acá, aquí están los apoyos extra. Porque solo colocando el conector menor, la placa lingual está en plano inclinado, que es otra de las máquinas simples que debemos de evitar, plano inclinado. Aunque es la palanca de primera clase la que se evita, ¿verdad? Pero aquí yo tengo que colocar siempre retención indirecta. ¿Con qué? Con apoyos extras. Aquí es otro ejemplo, paso la línea de fulcro. Aquí debo colocar el retenedor indirecto, pero esto es una clase 3, modificación 1, lo coloco en mesial acá. Porque esta es una brecha edéntula dento soportada, pilar anterior, pilar posterior. Aquí es una barra lingual. Aquí está un DPT, porque sale de la base por gingival y llega a la pieza pilar. Y aquí están el conector menor y
y el apoyo, que me sirven como retenedores indirectos. Aquí está otro, línea de fulcro, retención indirecta lo más perpendicular posible, igual acá. Base de la dentadura se tiene que adaptar a los tejidos blandos y cubrir la mayor área posible. Ya hablamos, mayor área posible y dientes artificiales pequeños para disipar mejor las fuerzas masticatorias. Diferencias entre dento y dento mucosoportadas. El dento soportado hay diente anterior y posterior. No hay movimiento, en función no hay movimiento protésico. Si lo hay es bien mínimo. El éxito va a depender de la calidad del soporte y la extensión del tramo o de la brecha. Aquí no es espacio, es una brecha, es un tramo. Y en el dento mucosoportado sí hay movimiento, porque el soporte es en los dientes y la mucosa. Y va a depender de la extensión de la brecha y del diseño que nosotros hagamos. Y colocación de nuestros retenedores indirectos. Bueno, esas son las generalidades o para que recordemos lo mucho que lleva una prótesis parcial removible. Vamos a las prótesis transitorias, que están clasificadas en provisorias, transitorias y prótesis para tratamiento. ¿Qué pasa con estas? Son prótesis diseñadas para ser usadas durante pequeños intervalos de tiempo. Prótesis provisorias son las que me van a reemplazar uno o varios dientes. Se fabrica, ya sabemos, de resina acrílica, puede ser reforzado con alambre y tiene una desventaja. Aquí me compromete la integridad de los dientes adyacentes o los pilares y la salud del tejido de soporte si se utiliza por periodos extremadamente prolongados. No la podemos dejar como una prótesis definitiva, es para mientras. Justificación, ¿por qué las ponemos? Por la economía, por tiempo, por mala salud o emergencia médica, para mantener espacios, estética, extracciones recientes y pacientes muy jóvenes. Indicaciones, mantener el espacio, podemos restablecer la oclusión, reemplazar dientes visibles. Y también cuando si el paciente está en un tratamiento periodontal, pueden utilizarlo. Y también para acostumbrar al paciente ya para el uso de una PPR definitiva. La prótesis transitoria es aquella que ayuda al paciente a hacer la transición hacia la pérdida de los dientes completamente. Y una de este tipo es la prótesis parcial removible tipo placa de Every, así se llama. Siempre de acrílico, en inferior puede estar reforzado con alambre. Pero ¿qué pasa con esta? Tiene apoyos que me van a evitar el hundimiento de la prótesis. Aquí están, y con ganchos colados. Ganchos colados. Esa es la diferencia. Que es mucho mejor este, aunque sea para mientras, pero es una opción. Y no los otros que solo son ganchos y según de la prótesis. Estas placas de Every es antes de colocar una prótesis total. Es completamente de acrílico con ganchos colados. En inferior, como les digo, se puede reforzar con alambre en el área de la barra lingual. Y sí, aunque es en periodos cortos, dentro de todos, es el que se puede usar por periodos prolongados. Y puede ir siendo modificado agregando dientes a medida que el paciente los vaya perdiendo. Y puede rebasarse si es necesario. Y cuando el horario definitivo del tratamiento es imposible de estimar. O sea, uno no sabe, mire, si usted va a ir perdiendo estas piezas, las vamos a ir reponiendo, entonces eso es lo que se le dice al paciente. ¿Qué pasa con las prótesis parciales para tratamiento? Esta está indicada para restablecer una nueva relación oclusal o la dimensión vertical. Es el aparato de Whipple. Acondiciona los dientes y los tejidos de reborde para soportar mejor la prótesis parcial que va a ser colocada después. Y como férula oclusal. Pero si se fijan, o como ya todos lo sabemos, solo van con los ganchitos.
¿Y qué pasa acá? Aunque esté, o sea, aunque me abarque todo esto, o sea, la base protésica esté extendida, siempre hay un hundimiento y me daña los tejidos y los dientes pilares. ¿Por qué? Porque se va hacia gingival. Yo necesito soporte. Entonces la placa de Every, a mi criterio, es una prótesis que dura más tiempo y porque va con ganchos colados. Otra es la prótesis Valplast. Es de nylon. Ya mucho creo que lo hemos colocado en nuestras clínicas y lo seguimos colocando. Es más estético. Siempre lleva algunas veces metal. ¿Vea? Y si se ha considerado ser una prótesis parcial removible, pero porque es más estética, eh, es casi invisible porque por el mismo material el color de la encía se refleja allá. Entonces, y los pacientes quieren algo más fino, liviano, aunque esto es mucho más caro, ¿verdad? Pero sí se puede usar. Y no necesitamos estar tangenciando. Se feruliza con estas Valplast. Hay pacientes que son alérgicos al monómero de acrílico, tenemos que usarlo. En dentaduras completas cuando existan torus. En pacientes con implantes. En pacientes que rompen las prótesis porque tienen mordidas muy severas. Pacientes con problemas periodontales que tienen cáncer como mantenedores de espacio en los niños. Y por último, relaciones intermaxilares. Vamos a ver que las relaciones intermaxilares, vamos a recordar que está la relación céntrica, la máxima intercuspidación, la posición céntrica. La relación céntrica es la posición más superior, anterior y media de la cavidad glenoidea, ¿vea? Del cóndilo en la cavidad glenoidea. Las céntricas, las excéntricas son las lateralidades, tanto derecha e izquierda, y protrusivo. Tenemos que la máxima intercuspidación, oclusión céntrica, es el mayor contacto de número, el mayor contacto de puntos o de contactos de las piezas dentarias cuando se relaciona el maxilar superior con el inferior. Tenemos también nuestras cúspides funcionales, que en superior son las palatinas y en inferior son las vestibulares, que me mantienen la dimensión vertical de oclusión en los pacientes. Prótesis completa versus prótesis parcial removible. Este es un paciente con un nombre ficticio. Es un caso clínico sencillo en donde el paciente tiene 70 años, ya está un poquito grande, está sistémicamente aceptable. Nosotros, al examinarlo clínicamente, tenemos que tener esa mentalidad analítica, vuelvo y repito, para saber si en realidad este paciente está apto para usar prótesis. Se hacen los modelos primarios, ¿vea? Don acrílico y los rodetes de cera. Se prepara para el plan de tratamiento, tanto en superior orientamos los rodetes, en inferior también tenemos, vamos aquí, en este caso vamos a poner una prótesis completa superior contra una prótesis parcial removible inferior. Determinamos el espacio libre interoclusal, que no tiene que ser más de 1 milímetro. Ahí estamos restableciendo la dimensión vertical de la cara del paciente. La toma del arco facial, los modelos montados en articulador, y diseñamos la PPR, es nuestro diseño primario. Le ponemos colorcitos. Aquí voy a poner una barra lingual porque tengo espacio, mi conector menor para la base, mis ganchos, porque ya encontré el lazo. Este es un modelo ya tangenciado.
Realizamos el sello periférico en superior para la prótesis completa, tomamos la impresión definitiva, fabricamos después la cubeta base y el rodete superior con estas medidas para poder lograr después nosotros hacer las modificaciones necesarias de la serie. Nos queda así el paciente, ¿de acuerdo? Restauramos, son las restauraciones preprotésicas, endodoncias, colocación de postes, coronas. Seguimos manteniendo la relación vertical. Aquí, si quiero que vean acá, en esta prótesis fija de porcelana, metal porcelana, aquí ven el área de socavado útil porque ahí va a llegar el brazo retentivo del gancho. Impresión definitiva. Ya tenemos nuestros modelos y ya se hace el diseño definitivo y ya después nos lo mandan el técnico según el diseño que hemos escogido. Tomamos el largo, ancho, color del diente, ya sabemos cómo se toma, y probamos las prótesis enceradas. Terminamos el equilibrio cruzal con papel articular. Probamos las prótesis procesadas y se entrega provisionalmente. Tenemos la prótesis completa superior con removible inferior y con ganchos circunferenciales. En los primer control a las 24 horas podemos ver dónde están las molestias del paciente y ahí es donde nosotros tenemos que hacer el desgaste en las piezas pilares de los dientes artificiales. Perdón, en las piezas artificiales, perdón, desgastarlo. Y ya por último, entregamos. Estaba antes y después. El paciente queda feliz, nosotros también, porque restauramos completamente al paciente y con mentalidad, o sea, con análisis, mente analítica. La oclusión que vamos a dejar en prótesis removible antagonizando con una completa es una oclusión bilateral balanceada. Y la oclusión tiene que ser una oclusión mutuamente protegida, donde hay una máxima intercupidación en relación céntrica y desoclusión en dientes posteriores en las posiciones excéntricas. Si hay un removible antagonizando con dientes naturales, se debe de dejar una oclusión unilateral balanceada, pero es contra dientes naturales. Pero en este caso, que es remo contra remo o remo contra prótesis completa, como en el caso que les acabo de pasar, es bilateralmente balanceada. La oclusión mutuamente protegida es lo que les acabo de mencionar. Se evita que haya cargas excesivas porque los dientes anteriores protegen a los posteriores y los posteriores a los anteriores en relación céntrica y los otros en movimientos excéntricos. Eso es todo. Muchas gracias por su atención y vamos a pasar ahorita a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Cualquier pregunta, ahorita vamos a activar la opción para que cada participante pueda encender su micrófono, o si no también podemos escribir las preguntas en el chat para darles lectura.
Para cualquier consulta, recordar que podemos levantar la manita virtual. Aquí tenemos un comentario de Ramón Muñoz. Adelante. Vamos a ver, doctor Muñoz, ¿en qué le puedo servir? Hol- Hola, doctora, buenas tardes. Buenas Un tardes, gusto doctor. saludarle, doctora. Tengo una pregunta y quisiera saber, en cuanto a un paciente bruxómano, ¿verdad? En que la dimensión vertical de oclusión está comprometida y usted hablaba de que entre mayor área de cubierta, los dientes tienen que ser pequeños, ¿no favorece el bruxismo en este caso para colocar una prótesis parcial removible? No, doctor. ¿O hay que La hacer, ci- perdón, doctora, sí, o hay que levantar mordida, ya sea ex- coro- corona, así? Esa es sí, la doctor. pregunta, doctora. Sí, sí, doctor. Definitivamente con los pacientes bruxómanos ya sabemos que el desgaste es excesivo, que incluso las piezas ya están casi por recibir un tratamiento de canales, entonces nosotros tenemos que levantar la mordida. Y eso significa que hay que hacer un tratamiento preprotésico en el sentido de hacer endodoncias en las piezas, en todas las piezas si es posible, ¿vea? Y coronas, para después yo considerar colocar y rehabilitar con prótesis removible. En un paciente bruxómano hay que restablecer la dimensión vertical primero, tanto porque lo ha perdido, tanto de la cara como de la oclusión. No se puede, tenemos que hacer eso antes. Excelente, doctora, muchas gracias y un gusto Gusto, saludarle, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Vamos a ver aquí la doctora Barrera. Bueno, es un gusto haberle dado la ponencia. La doctora Perla nos dice que si podemos realizar un Valplast en pacientes con pocas piezas remanentes, claro que sí. Sí, doctora, inclusive si solamente le falta una pieza, porque si ustedes se recuerdan en los años anteriores, bien antes, o inclusive, no sé si ahorita en algunas clínicas, ¿verdad? Ponen las llamadas, perdón, arañitas. Las arañitas son unos Valplas, no, perdón, son unas de Whipla con solo ganchitos que hasta es peligroso porque pueden deglutirla, se la tienen que quitar. Entonces las prótesis, el Valplast, usted puede prácticamente, como tiene suficiente retención, puede usted restituir una sola pieza, si se puede. Los materiales de impresión. El material de impresión para la toma es con el yeso piedra en las impresiones preliminares para el vaciado y es con alginato. Estamos hablando de alginato. O sea, es el más sencillo y es el que es el mejor. No podemos meternos a estar utilizando masilla porque eso ya es más para prótesis fija. Sí lo vamos a ocupar si el paciente en su tratamiento preprotésico y si necesita coronas, sí vamos a utilizarlo, ¿verdad? Pero para prótesis removible es el alginato y vaciado en yeso piedra. Ya con las impresiones definitivas ya es con yeso extra duro, ya para los diseños definitivos. ¿Alguna otra inquietud, colegas? Bueno, ha sido un gusto para los que me están escribiendo que les ha parecido. Si hay alguna otra pregunta, pues aquí estoy a la orden. Gracias, doctora Canizales, por volverla a ver también. Bueno, usted me está viendo. Gracias. Gracias a todos y muchas bendiciones.
Para los que me Bueno, conocen y los que no, pues, doctora Doris Mejía, gusto de verla. bueno, si no había otra pregunta, pues le damos muchas gracias, doctora, por una excelente ponencia que este día el Ministerio de Salud ha recibido, ¿verdad? A través de la Unidad de Salud Bucal y en el mes de la salud bucal, De ¿verdad? la salud. Así que le agradecemos mucho su colaboración, doctora, y pues será No, hasta a la la orden. próxima. Hasta Gracias, la muy próxima. Bueno, gracias, doctora. saludos, Lizzy. Gracias. Saludos. Adiós, doctora. Adiós.